Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a estar revisando un poco el reto número 3 en SQL, que de hecho ya no es en SQL, es en SQLite. Entonces la idea de este video es que primero les voy a hacer como un repasito de lo que hayamos visto de SQL, con algunas variantes y algunas funciones que cambian para SQL, ya que pues el reto en la plataforma nos toca, digamos que cambiar una serie de funciones o de palabras secretas, ya que no son todas exactamente igual las de SQL a las de SQLite, ¿listo? Entonces, nada, primero les voy a hacer como una presentacioncita, un recorderis. Después les voy a enseñar cómo ustedes pueden convertir una base de datos de Access a una base de datos SQLite. Les voy a mostrar un programa en el cual pueden hacer las consultas, que es bastante intuitivo y bastante chévere, ¿sí? Para que lo puedan manejar ya directamente con SQLite. Y ya pues a lo último, voy a ir pasando como yo hice el total de las 7 consultas rápidamente. Se las explico así un poco y bueno, eso sería todo el video. Recomendaciones iniciales. No sé, vayan y lean toda la presentación de SQL que está en la plataforma. Ayuda bastante. Sí, con todo lo que está aquí se puede resolver el reto. A excepción de que hay que cambiar unas cosas, como les he dicho, de algunas funciones. Y nada, les voy a dejar, si acaso, eh, también les tengo un blog de notas, ¿no? Si no quieren ir a ver la solución, les dejo acá un blog de notas. Lo separé por consultas. Acá les digo que todas las necesitan, qué columnas y de qué tabla necesitan tomar información, algunas funciones que necesiten usar y pues la posible estructura que yo les recomiendo que usen, ¿sí? O más bien como yo llegué a resolver como tal las consultas, ¿listo? Entonces vamos para la presentación. Vale, entonces ya estamos aquí en la presentación, ¿sí? Entonces, como les digo, el reto hay que entregarlo en sintaxis de SQLite, no de SQL, es lo que hemos visto. Entonces, pues les voy a hacer un repasito de estructuras de búsqueda y de funciones propias, ya como tal dentro de SQLite, ¿listo? Entonces, primero vamos a empezar con lo más básico, ¿no? Las palabras secretas o las funciones select y from, ¿sí? Entonces aquí les voy a decir qué tenemos que hacer. En este caso les digo, vamos a obtener la columna de nombres de la tabla personas. Entonces aquí yo les tengo una base de datos que yo construí, ¿sí? Pequeñita de 10 filas. Tiene un par de columnas, nombre, apellido, color favorito y correo, ¿sí? Aquí está el nombre de la tabla, ¿listo? Entonces aquí base de datos inicial, ¿no? ¿Cómo yo hago yo para seleccionar o más bien para obtener o consultar más bien la columna de nombres? Pues nada, voy y le digo que me seleccione. Con select voy a ir a decirle que me tome una fila, ¿sí? Digo una columna, perdón. Y con from le voy a decir de dónde está de dónde está esa columna, ¿no? En este caso es de la tabla personas. Entonces aquí en from ponemos la tabla, en select ponemos la columna de determinada tabla, ¿no? Y entonces, importante, no se les olvide el punto y coma al final, ¿listo? Y el resultado de la búsqueda pues nos va a arrojar solo como tal los nombres, que fue lo que yo pedí, ¿no? Solo los nombres. Listo, entonces vamos a seguir. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener todos los datos de una tabla? Sí, en este caso, pues yo aquí solo tengo esta tabla personas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso, no? Entonces, otra vez, como quiero todas las columnas, podría hacer dos cosas, ¿sí? Podría decirle select y entonces podría empezar nombre, coma, apellido, coma, color favorito, coma, correo. Pero pues si como quiero acceder a todas las columnas, lo puedo hacer rápidamente poniéndole un asterisco, ¿listo? Y nada, pues de dónde son todas esas columnas, pues de la tabla personas, ¿no? Y ya pues el resultado de la búsqueda me arroja todos los datos de esa tabla, ¿sí? Nombre, apellido, color favorito y correo. Listo. Siguiente, se me pasó. Vamos a empezar con el group by. Entonces, acá un ejercicio, ¿no? Vamos a obtener los valores únicos de la columna color favorito, esta que está acá, de la tabla personas, ¿no? Entonces, group by, como bien aquí les estoy diciendo en el ejercicio,
nos ayuda a obtener los valores únicos de una determinada columna. Si ustedes se fijan acá en la columna de color favorito, pues yo tengo azul, verde, rojo. Aquí se repite el azul, aquí se repite el verde, por ahí se repite también el azul, el rojo. Y por ahí hay unos únicos que son amarillo y morado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero obtener solo los valores únicos, ¿no? Sí, o sea, los únicos colores que estén en esta columna. Y no que me va a salir repetido el azul dos veces o tres o lo que sea, ¿listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué columna tengo que yo obtener, no? Entonces necesito la de color favorito. Como color favorito, digamos que es una palabra entre comillas compuesta, entonces me toca ponerlo entre corcheticos cuadrados porque tiene un espacio acá, ¿sí? Si no le pusiera el espacio me va a salir un error, ¿listo? ¿De dónde? Pues de la tabla personas, ya sabemos eso. Y vamos a agregarle la nueva palabra secreta que es group by, ¿listo? Y va a agrupar ¿por qué? ¿Por qué columna? Entonces le ponemos esta misma columna que fue la que seleccionamos, ¿no? También en corchetes cuadrados, no olvidemos el punto y coma. Y cuando lo corremos, pues ¿qué nos va a arrojar? Nos va a sacar acá una columna que se va a llamar igual, tal cual, color favorito, y me va a sacar los valores únicos de esta columna, ¿no? Entonces me saca amarillo, azul, morado, rojo y verde, ¿sí? Que pues, efectivamente si ustedes lo pueden comparar con esta, son los valores únicos de esta columna. Entonces, este es un uso que le podemos dar a group by, ¿listo? Ahora vamos a entender para qué sirve el order by y vamos a introducir nuestra primera funcióncita que va a ser ASC. Ya vamos a ver para qué sirve, ¿no? Entonces, le damos el ejercicio para ver por qué necesitamos usar esto, ¿no? Entonces, vamos a ordenar alfabéticamente de la A a la Z, importante, la columna nombre, o sea, sería esta columna, de la tabla personas, ¿no? Seguimos en la misma tabla. Pues, ¿qué tengo que hacer yo? Pues bueno, me está pidiendo la columna nombre, entonces voy a ir a en select, pongo la columna nombre, listo. ¿De dónde es esa columna? Entonces en from le pongo la tabla de esa columna, ¿no? Entonces estamos en la tabla personas. Y ahora viene lo importante, como me están pidiendo que yo ordene, ¿sí o no? Para eso me va a servir el order by, ¿no? Entonces le voy a decir que me ordene por esta columnita de nombres y ponemos la columna que queremos ordenar y seguido de eso, como nos están pidiendo alfabéticamente de la A a la Z, en este caso deberíamos poner esta función que se llama ASD, ¿sí? Sería ascendente dentro, digamos que entre comillas, ¿no? Y entonces si vemos acá el resultado de la búsqueda, ¿qué nos va a sacar? Nos va a sacar columna nombre y nos va a ordenar de la A a la Z, eh, pues por su primer carácter, ¿no? Entonces aquí sí pueden ver, ¿no? C, D, F, F, J, L, ¿sí? Y así sucesivamente hasta la X, ¿no? Importante, ascendente si yo quiero ordenar alfabéticamente de la A a la Z, ¿listo? Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer lo mismo ahora con la columna apellido, pero vamos a ordenar ahora de Z a A, ¿sí? Al revés. Entonces para eso introducimos esta funcioncita que se llama DESC, que viene pues de descendente, ¿no? Y entonces si se fijan va a ser el mismo código, bueno, más bien parecido al que teníamos anteriormente, simplemente lo que cambia es que ahora vamos a tomar la columna de apellido, ¿sí? Que está en la tabla personas también, y vamos a ordenar por esa columna de apellido de forma descendente. Entonces, aquí si ustedes se fijan en el resultado, nos va a arrojar los apellidos, esta columna de apellidos, eh, de forma ordenada alfabéticamente de la Z a la A. Entonces, primero va la B, R, O, termina en A, ¿no? Porque estamos ordenando de Z a A. Entonces, espero que les quede muy claro. Si necesitan ordenar alfabéticamente de la Z a la A, ¿sí? Necesitan usar descendente. Listo. Ahora vamos a hacer algo similar, pero con números, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hice? Le añadí una nueva columna a la base de datos, ¿sí? Una columna que se llama celular. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ordenar ahora de mayor a menor, ¿sí? La columna celular de la tabla personas, ¿listo? Entonces aquí tenemos nuestra nueva columnita celular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, listo, vaya, seleccióneme la columna celular, que dónde está, está en la tabla personas, y ordénemelo por la columna celular de forma descendente. Fíjense acá que, digamos que en números,
si yo quiero ordenar de mayor a menor, me va a tocar usar descendente, ¿no? Entonces, aquí me va a ordenar los números de los celulares de forma, en este caso descendente, ¿no? Que sería de mayor a menor. Entonces, si ustedes se fijan acá, 305, 9, ta, 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 305, 4, ta, 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 ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces va bajando, ¿no? 302, 302, 302, por acá ya llega el 301, ¿sí? Entonces es importante que sepan esto, ¿sí? Porque una cosa es que ordenen, eh, digamos, de alfabéticamente de la A a la Z o de la Z a la A, y otra cosa es que ordenen de mayor a menor o de menor a mayor una columna con números, ¿listo? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces en este caso es la otra función, sería ascendente. Entonces es el mismo código, lo único que cambiamos es aquí que vamos a ordenar de forma ascendente. Y si se fijan, pues ya aquí en el resultado de la búsqueda ya me lo está poniendo pues del menor al mayor, ¿no? 301 y de últimas el 305. Listo. Espero que les quede claro y también que les sirva para una serie de requerimientos que nos piden en el reto. Listo. Vamos a seguir. Vamos a introducir otra palabra clave que se llama group by y vamos a usar una serie de funciones extra. En este caso vamos a introducir a la función count. El ascendente pues ya la hemos usado. Y también vamos a usar order by, que ya también lo acabamos de usar, ¿no? Entonces veamos el ejercicio, ¿no? Que nos piden. Vamos a obtener los valores únicos, ¿sí? Ya sabemos que los valores únicos se hacen con group by, ¿sí o no? ¿Dónde están esos valores únicos que debemos agrupar, más bien, ¿sí? Están en color favorito. Tenemos que agrupar la columna color favorito de la tabla personas, ¿listo? Y vamos a obtener el número de veces que se repiten los colores en dicha columna, es decir, cuántas veces se me repitió el azul, cuántas veces se me repitió el verde y así sucesivamente, ¿no? Ordenando, fíjense acá, alfabéticamente de la A a la Z, la columna color favorito. Listo. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar la columna color favorito, ¿no? Entonces, seleccionamos la columna color favorito, nos toca entre corchetes porque tiene un espacio, acuérdense, y nos toca crear una columna nueva que me vaya contando cuántas veces se repiten los valores únicos de esta columna, ¿no? Que en este caso serían los colores. Entonces para eso yo puedo usar esta funcioncita de count, que pues va a ser justamente eso, me va a ir contando cuántas veces se repite determinado dato en una columna, ¿no? Entonces simplemente ponemos count, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y adentro le ponemos la columna a la cual vamos a ir contando, cada uno de esos valorcitos, ¿no? Listo. Importante para crear otra columna, hay que ponerle coma, sí, separar por comas cada una de las columnas, ¿listo? En donde está estas dos columnas, ¿no? Bueno, los datos de estas dos columnas pues están en la tabla personas. Listo. Group by para obtener valores únicos. ¿De dónde? De la columna color favorito. ¿Sí o no? Y ahora sí, vamos a ordenar también por color favorito, que era lo que nos pedían, ¿sí? De la A a la Z, entonces alfabéticamente de la A a la Z. Entonces recordemos, nos toca poner ascendente. ¿Listo? Entonces el resultado de la búsqueda que nos va a arrojar, la columna color favorito, que era lo que ya habíamos buscado anteriormente, pero se nos va a crear una columnita extra la cual nos contó cuántas veces se repiten cada uno de los colores favoritos de las personas, ¿no? Entonces, el color amarillo solo le gusta a una persona, el color azul le gusta a cuatro personas, el morado le gusta a una, el rojo le gusta a dos, el verde le gusta a dos, ¿sí? Y acá pues ustedes podrían comparar a ver si es cierto, ¿no? Cuántas veces se repite el azul, el verde y el rojo, el morado y el amarillo, ¿listo? Entonces esta es una forma de agrupar, contar y ordenar de cierta forma, ¿no? Listo. Ahora vamos a seguir. Vamos a hacer algo similar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener los valores únicos, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero fíjense la diferencia. La diferencia está en el ordenamiento, ¿no? Vamos a primero ordenar de mayor a menor los valores que se repiten, ¿sí? Y después, sí vamos a ordenar alfabéticamente de la A a la Z la columna color favorita. Entonces nos toca ordenar eh, primero por una columna y después por la otra, ¿sí?
Entonces, como la columna de contar los colores favoritos eh, es con números, sí, nos toca ordenarlo de mayor a menor. Entonces, si ustedes se fijan, sí, este pedacito de código hasta el group by es lo mismo que teníamos antes, ¿sí o no? Aquí está. ¿Qué cambió? En el order by, ¿sí? Porque nos toca ahora ordenar por las dos columnas. Entonces, primero ordenamos por la columna donde estábamos contando los colores. Entonces, tenemos que poner tal cual como lo habíamos puesto en el select, ¿sí? Entonces, count, entre paréntesis, color favorito. Y le ponemos en este caso descendente para que me lo ordene de mayor a menor. ¿Y qué significa que después me lo ordene alfabéticamente por esta columna? Pues que me va a ordenar dependiendo, sí, o más bien, primero el ordenamiento de esta primera columna y luego si hay algún modo de ordenar esta, ¿sí? Con respecto a lo que ya se había ordenado en la columna anterior, ahí sí se va a ordenar, ¿sí? Entonces, listo, ¿qué resultado nos... Ah, bueno, nos toca poner ascendente, sí, es lo mismo que teníamos acá, sí. Lo único que cambió fue que tocó añadir esto, al igual que con el select, sí, que por cada columna tenemos que separar por comas. Lo mismo acá, si tenemos que ordenar por uno, o digamos, por dos o más columnas, nos toca también separarlo por comitas, ¿listo? Entonces primero ordena la columna que me contaba los colores favoritos, ¿no? Entonces 4, 2, 2, 1, 1, ¿listo? ¿Qué está haciendo de extra este ordenamiento? ¿Sí? Que fíjense acá, yo tengo dos valores que me dan igual, 2, 2 y 1, 1. ¿Sí? Entonces, aquí puede que cuando yo haga esta consulta, de pronto me hubiese salido primero el verde antes que el rojo. Entonces, yo lo que quería era que me dejara ordenado aquí esto también alfabéticamente. Entonces, por eso me está saliendo primero la R y después la B. Y lo mismo acá. De pronto aquí me hubiese salido primero morado y después el amarillo, pero yo lo quería ordenado también alfabéticamente, de la A a la Z, por eso primero me sale el amarillo y después el morado, ¿listo? Entonces sería la explicación. Listo, vamos a continuar. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos concatenar y también vamos a usar la función as otra vez, la ascendente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concatenar o a unir las columnas nombre y apellido, estas dos, ¿sí? De la tabla personas, y eso ya lo sabemos, y le vamos a cambiar el nombre a la columna resultante, ¿sí? La que me concatene estas dos columnas y además la vamos a organizar alfabéticamente de la A a la Z para ir practicando, ¿no? Entonces, primero que vamos a hacer, vamos a ir a seleccionar esas dos columnas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para concatenar? Si ustedes ya leyeron la presentación de SQL, seguramente se habrán dado cuenta que ahí se hacía con ampersand, ¿sí o no? También se podía hacer con más. Yo lo busqué en internet, también se podía hacer con más. Pero en SQLite nos toca usar este simbolito de acá, ¿sí? Se los voy a dejar en la caja de comentarios por si no lo saben sacar, se los voy a dejar ahí para que lo copien si no pueden sacarlo, ¿listo? Entonces no es una L, de una vez lo digo, no es una L, es como un palito, ¿listo? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como tenemos que concatenar la columna nombre y el apellido, entonces le ponemos primero, yo le pongo acá entre paréntesis para saber lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces entre paréntesis, la columna nombre, que sería esta, concaténemela con este string, ¿sí? Este carácter, que básicamente es un espacio para que no me vaya a sacar, por ejemplo, acá Carlos Flores, no me lo saque acá de una vez pegado, sino que me le agregue un espacio entre Carlos y Flores, ¿listo? Y otra vez pongo dos palitos y la otra columna que quiero concatenar, en este caso pues apellido, ¿listo? Y como me toca renombrarla, entonces para renombrarla es muy sencillo, le ponemos la palabra secreta as, que pues traduce como, y en este caso le vamos a poner nombre y apellido, ¿no? Entonces, como tiene espacios, le vamos a poner entre corcheticos cuadrados para que no haya problema, ¿listo? ¿De dónde eran estas dos columnas? Pues de la tabla personas, listo. Y también nos toca ordenarlo alfabéticamente de la A a la Z. Entonces, vamos a ordenar nos toca copiar todo lo de la concatenación que habíamos hecho, ¿sí? Si se fijan, esto es lo mismo que está acá. Y en este caso, pues de forma ascendente, listo. Entonces, el resultado de la búsqueda, ¿cuál va a ser? Fíjense acá, el nombre de la columna, se me puso lo que yo le había puesto, ¿sí? Nombre y apellido. Y pues también me concatenó estas dos columnas, ¿no? Entonces Carlos Flores, listo. Y además está ordenado alfabéticamente de la A a la Z, ¿no? Entonces de C,
de F, 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 J y hasta el final la X, ¿no? ¿Listo? Listo, entonces vamos a continuar. Entonces ahora vamos a introducir para qué nos sirve esta sentencia where y vamos otra vez a usar la función ascendente. Entonces este es otro ejercicio. Entonces en este caso vamos a calcular y obtener las edades de las personas menores a 35 años y a su vez vamos a ordenar de menor a mayor la columna de edades. Listo. Entonces, ¿qué columna necesitamos? Necesitamos en este caso la edad, sí, sería la principal. Y a su vez, pues yo le pongo acá nombre y apellido para saber qué persona es la que tiene tal edad, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a seleccionar nuestras columnas, ¿no? Entonces, en este caso yo selecciono nombre y apellido como algo extra para que yo saber, ¿sí? Y lo importante es la edad, que es lo que me toca ir a comparar, solo las que tengan 35 años, que sean menores a 35 años, perdón. Fíjense que yo acá borré esta columnita de celular y me creé otra que se llama edad, ¿no? ¿Sí? Para hacer este ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo hago esta comparación para que me saque solo los menores a 35 años? Muy sencillo, pongo la sentencia where, ¿sí? ¿Dónde qué? Donde la columna de edad sea menor a 35, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Y por último nos pedían que ordenáramos de menor a mayor la columna de edades. Entonces, ya sabemos que para ordenar números de menor a mayor nos toca usar la función as, ¿sí o no? Entonces, order by, ordéneme por la columna edad de forma ascendente, listo. Entonces, si ustedes se fijan acá, me salen los nombres y apellidos eh, y pues la columna edad, lo importante, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá es que ya está ordenado de menor a mayor, efectivamente, porque hay 7 datos, porque no todos tienen o no todos son tienen una edad menor a 35 años, ¿sí? Por ejemplo, acá hay alguien que tiene 68, acá hay alguien que tiene 57, otro que tiene 41, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué me está haciendo? Me está sacando solo los que tienen menos de 35 años, ¿sí o no? Y pues me lo une o me lo relaciona con el nombre y el apellido de determinada persona, ¿no? Y pues me obvia los que tienen una edad mayor a 35 años, ¿listo? Entonces para eso nos sirve más bien la sentencia where, listo. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hacer una relación de dos columnas. Vamos a introducir esta nueva función que se llama ABG, ¿sí? De average o promedio, ¿sí? Y vamos a usar también la función descendente y ascendente que ya hemos usado anteriormente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a calcular el promedio de edad de las personas según su color favorito. ¿Listo? Entonces aquí ya nosotros podemos intuir. Necesito la columna edad para sacar el promedio de la edad y necesito el color favorito, ¿no? Entonces columna edad y columna color favorito. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Extra, ¿no? Vamos a ordenar la columna del promedio de edad de mayor a menor, listo. Y también vamos a ordenar alfabéticamente, digamos como secundariamente más bien, eh, de la A a la Z, la columna color favorito, listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Entonces tenemos que ir a seleccionar primero la columna del color favorito, ¿no? Entonces, recorchetes cuadrados, esto ya lo hemos hecho, ¿sí o no? Y segundo, vamos a tener que sacar el promedio de edades para una determinada color, ¿no? Entonces, importante acá, estamos usando esta nueva función que se llama ABG, como les digo, de average o promedio. ¿Y qué vamos a sacarle el promedio? Pues a la columna edad, ¿sí? ¿De dónde son estas dos columnas? De la tabla personas. Entonces, ¿cómo hago yo para que digamos, que me saque el average de esto? Pues me toca agrupar primero por la columna color favorito, ¿sí? Entonces me va a sacar los valores únicos de la columna color favorito, ¿sí? Y acá, digamos que a diferencia de lo que hicimos antes de que me contara cuántos les gustaba determinado color, aquí lo que voy a hacer es hacer digamos, del total de personas que les guste un color, ¿sí? Voy a ir a tomar cada una de sus edades y lo voy a promediar. Eso es lo que vamos a hacer acá en este ejercicio, ¿listo?
Y pues nada, por último acá nos pedían que ordenáramos primero por la de, ¿cómo era? De mayor a menor, por el promedio de edad, y después por un ordenamiento alfabético de A a Z por la columna de color favorito. Entonces, para la edad nos tocó usar descendente, para el color nos tocó usar ascendente, ¿listo? Y acá el resultado de la búsqueda que nos da, ¿no? Entonces, la columna color favorito y la columna de el promedio de edades, ¿no? Entonces me dice que para azul se tiene un promedio de edad de 40 años, ¿no? Entonces podríamos comprobarlo más o menos, ¿no? Entonces aquí me sale uno con azul, 57 años, ¿sí o no? Por acá hay otro con 16 años, listo. Por acá hay otro con 68 años y por acá hay otro con 19 años. Entonces nos tocaría sumar. Por acá tengo mi calculadora, 57 más, en este caso 16, ¿sí o no? Más 68, ¿listo? Más 19, ¿listo? Entonces esa suma nos da 160 y para sacar el promedio lo vemos entre el total de datos, en este caso sería 4. Lo vemos entre 4, pues 160 y 4 me da 40, listo. Entonces efectivamente si me está calculando bien, ¿listo? Y pues así sucesivamente para los otros colores. Fíjense que amarillo y morado tiene una promedio de 30, pero digamos que este valor no nos sirve mucho porque pues en realidad solo una persona le gusta el color amarillo en esta base de datos que yo creé y solo una persona le gusta el color morado en esta base de datos, ¿sí? Entonces por eso solo sale 30. El caso de verde pues también se podría calcular y en el caso de rojo pues igual, listo. Entonces aquí ya sabemos cómo usar la función de average, listo. Siguiente, entonces, ahora vamos a hacer algo extra, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes, pero vamos a introducir otra funcioncita, esta que se llama round, que pues es muy similar a la que teníamos en Python, ¿no? Que nos servía para redondear a un número determinado de decimales, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es que me lo redondee a 0 decimales, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, yo quiero un promedio de edad único, ¿sí? Sin que me ponga decimales. Por ejemplo, acá en verde me ponía 23,5, pero digamos yo 23,5 no lo puedo, entre comillas, asociar a una edad común, ¿sí? Yo no digo tengo 23,5 años, yo digo tengo 23 o tengo 24, ¿sí o no? Entonces esa es la idea de este ejercicio, que me redondee a 0 decimales para saber pues qué edad promedio general es la que tiene cada uno de estos gustos de colores para estas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es realmente muy sencillo. Donde teníamos nuestra columna en el cual estábamos haciendo el promedio, ¿sí o no? Vamos a poner antes la función round para redondear. Abrimos nuestro paréntesis, ponemos la columna, en este caso, que me contiene los datos de los promedios de edades, y le ponemos una coma con el número de decimales que yo quiero, ¿sí o no? Entonces cerramos paréntesis, ¿listo? El resto es exactamente lo mismo. Aquí también en order by nos toca poner tal cual exactamente. Lo pusimos en el select, importante que recuerden siempre eso. Y nada, pues aquí ya digamos que como era 23,5 me lo aproximó a 24, ¿sí? En este caso. Y pues los otros sí ya tenían 0 decimales. También lo podríamos probar con 2, con 3 o con más decimales. Sin embargo, pues en este caso, como no hay digamos una cantidad excesiva de datos, pues no nos va a servir de mucho, porque igual ya aquí ya teníamos un decimal de 0, ¿listo? Entonces, nada, esa sería la explicación de round. Ahora vamos a seguir eh, con otras funciones y vamos a introducir la función upper, la función lower y vamos a seguir usando descendente, ¿listo? Acá que nos están pidiendo que convirtamos la columna nombre a mayúsculas, listo, y la columna apellido a minúsculas, listo. Además tenemos que cambiar el nombre de la columna nombre por este nombre mgname de mayúscula, ¿sí? Y la de apellido por mn de minúscula, last, listo. Y que además tengo que ordenar alfabéticamente de la Z a la A, fíjense acá, no es de la A a la Z, por la columna apellido, listo.
Entonces ya sé que necesito dos columnas, ¿no? Nombre y apellido que están en la tabla personas, listo. Entonces voy a ir a seleccionar esas columnas, ¿no? Entonces para ello, primero voy a ir a seleccionar la columna nombre, pero como me toca pasarlo a mayúscula, pues uso esta funcioncita que se llama upper, ¿no? Entonces pongo el nombre de la función y entre paréntesis la columna que yo quiero convertir, digamos que todos sus datos a mayúscula, ¿no? También me pedía que le cambiara el nombre, entonces de una vez ponemos la sentencia as y le pongo el nuevo nombre que me estaban pidiendo acá, ¿sí? Y en el caso pues de la minúscula, pues tengo que usar la función lower, ¿sí? Lo mismo que en upper, entre paréntesis le pongo el nombre de la columna al cual yo quiero convertir todos sus datos a minúscula, ¿no? Y pues también me tocaba renombrarla, entonces otra vez as mn last, que era lo que me pedían, listo. ¿De dónde son esas dos columnas? Pues de la tabla personas, ya sabíamos. Y por último, pues nos pedían que lo ordenáramos alfabéticamente eh, de Z a A, ¿no? Entonces nos toca coger la columna apellido, ¿sí? Tal cual como la tenemos acá con la función, ¿sí? Que hayamos usado. Función o funciones, ¿sí? Porque puede ser que ustedes tengan que usar más o menos funciones, dependiendo de la búsqueda que estén haciendo, ¿no? En este caso, pues descendente, listo. Y entonces el resultado que nos va a dar es, se nos cambiaron los nombres de las columnas, me puso la columna de los nombres en mayúscula, me puso la columna de los apellidos en minúscula, y esta está, digamos que ordenada de Z a alfabéticamente por apellidos, ¿no? Entonces de B, R, O, M, y lo relaciona pues con el nombre de este índice, ¿no? Entonces Vargas, Paula, ¿no? Entonces Paula Vargas, ahí está. Listo. Y así sucesivamente, ¿no? Pues vamos a seguir. Esto también nos toca introducir estas dos funciones, ¿no? Una se llama substr y la otra se llama insstr. De una vez, el str ya lo podemos relacionar con algo que tenga que ver con strings, ¿no? Muy parecido tanto en Java como en Python, ¿no? Entonces aquí nos están pidiendo que obtengamos el dominio o el tipo de correo de la columna correo de la tabla personas. Esto es muy similar a lo que nos están pidiendo en el reto, en el último punto, ¿no? Entonces aquí les hago una mini explicación de cómo podríamos obtener el dominio, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué va a hacer esta tal función substr, ¿no? Entonces, primero ponemos el nombre de la función y entre paréntesis vamos a tener que ingresarle tres parámetros de entrada. Entonces, el primero va a ser la columna a la cual yo quiero hacerle lo que haga esta función, ¿sí? Segundo, le voy a poner una posición inicial. Ya vamos a ver cómo son las posiciones acá dentro de SQL. Y coma la posición final, ¿sí? ¿Y qué me va a retornar esta función? Me va a retornar una cadena importante entre la posición inicial que yo le indique acá y la posición final que yo le indique acá. Importante acá que ni la posición inicial ni la final son excluyentes, ¿sí? Entonces si yo le pongo que desde la posición 1 hasta la 5 va y me coge todos los caracteres que están entre la posición 1 y la 5, ¿listo? Ahora vamos a ver para qué funciona la función insstr, ¿no? Entonces aquí también nos toca pasarle una columna y a diferencia de acá, no le tenemos que poner ni posición inicial ni posición final, aquí le tenemos que poner un carácter de búsqueda, ¿sí? ¿Y qué nos va a retornar esta función? Nos va a retornar la posición del carácter que yo le ingresé que me buscara, ¿no? Entonces si yo le puse que vaya y me busque la A, entonces él me devuelve la posición donde haya encontrado esa A, ¿no? Entonces, ¿qué necesito de acá, no? Necesito la columna correo, listo, está en la tabla personas. Acá, digamos, le saqué este ejemplito para saber cómo funciona lo de las posiciones acá en SQL, ¿no? Entonces, simplemente puse este correo, lo separé acá en una tablita, ¿sí o no? Acá está jg357@msn.com, listo. ¿Cómo funcionan acá las posiciones? No es ni como en Python ni como en Java que empiezan en cero. Aquí iniciamos desde 1, ¿listo? Entonces 1, 2, 3 y sucesivamente hasta la última posición. Entonces, por ejemplo, en este caso, este correo tiene 13 posiciones, ¿listo? Entonces, si yo quiero obtener el dominio, que en este caso sería MSN,
¿yo qué podría hacer? ¿Listo? Entonces, uno, podría yo ir a buscarme con esta función instr, perdón, el carácter arroba, ¿sí o no? El carácter arroba está en la posición 6, ¿listo? Y me puedo ir también con la función instr a buscar dónde está el punto, ¿sí? Que sería, digamos, entre la arroba y el punto es donde yo tengo el dominio, que es lo que yo tengo que imprimir, ¿sí o no? Entonces, una vez yo obtenga la posición de el arroba, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que sumarle 1 para que empiece desde la posición, eh, digamos que donde empieza el dominio, ¿no? Que si yo le pongo que me empiece desde esta posición, pues me va a sacar también el arroba y eso no, yo no lo quiero, ¿no? Y en el caso de que me vaya y me busque el punto, ¿sí o no? En este caso sería la posición 10. ¿Qué me tocaría hacer? Podría hacer muchas cosas, ¿sí? Hay una función por ahí también que he visto que han usado mucho, que es la función len, que pues me va a devolver toda la longitud de, digamos, este cadena de caracteres, este string, ¿no? Entonces también podrían usarlo. Yo lo hice de la siguiente forma, ¿listo? Entonces pónganle cuidado. Aquí, digamos, estas dos columnas simplemente es para que visualicen lo que me está devolviendo esta función, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo que me use la función instr con eh, la columna correo, ¿sí o no? Y que vaya y me busque el carácter arroba, ¿listo? Y que me lo cambie, me le cambie el nombre de la columna a posición arroba, ¿listo? Para yo saber en qué posición está el arroba, ¿listo? Y después hago otra columna, vuelvo a llamar a instr, le paso también la columna correo y acá el carácter de búsqueda va a ser el punto, que es lo que les estaba comentando, ¿listo? Y también la renombro en este caso como posición punto, ¿sí? Si se fijan acá en el resultado de la búsqueda, aquí me está obteniendo eso, ¿no? La posición de la arroba, en este caso pues para el identificador 1, este, ¿sí? Estaría en la posición número 6, ¿sí? Busquemos la del ejemplo, ¿no? Que sería la 3. Pues la 3 me dice que la posición de la arroba está en la posición 6, efectivamente, está en la posición 6 si nos fijamos acá. Y busquemos el punto, y aquí me dice que está en la posición número 10, efectivamente, está en la posición número 10. Entonces ahora yo, ¿qué voy a tener que hacer? Como yo extraía una partecita o una cadena de otra cadena, ¿no? Que es en este caso la que tengo acá. Pues para eso usamos la función substr, ¿listo? Entonces recordemos que nos toca ponerle, ¿no? Entonces, por eso pongo acá substr, abro paréntesis. Primero la columna de la cual yo voy a sacar esa cadena de caracteres entre una posición inicial y una final, ¿no? Entonces va a ser también correo, ¿listo? Segundo, tengo que pasarle la posición inicial. ¿Cómo yo obtengo la posición inicial? Pues yo ya la tengo, digamos que acá obteniendo la posición de la arroba, ¿sí o no? Con la función str. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a llamar a esa función str con pues la columna correo que vaya y busque la posición del carácter arroba y le estoy sumando 1 ¿para qué? Para que no me coja desde acá, sino que me empiece a coger desde donde empieza como tal el dominio, que sería desde 7 hasta 9, ¿no? No sería ni desde 6 hasta 10, importante eso, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá justo es como si yo tuviera este 6, que es la posición de la arroba, más 1 sería 7, ¿sí o no? Entonces, la posición inicial sería 7, ¿listo? Y después le pongo coma para ir a decirle cuál es la posición final, ¿no? Entonces otra vez, ¿qué voy a hacer yo? Que yo le puse que vaya y me busque la posición en donde encuentre el punto, ¿no? Entonces en este caso es 10. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Le estoy restando la posición de la arroba, ¿no? Entonces en este caso sería 10 menos 6, me daría 4, ¿sí o no? Entonces me tomaría este carácter y este carácter y este carácter, ¿sí? Que en realidad me quedó mal, no sería la posición final, sino la cantidad de caracteres que va a tomar desde la posición inicial, ¿sí? Aquí lo puse mal, me disculparán, ¿sí? Entonces 11
menos, 10 menos 6 me daría 4, ¿sí o no? Como la posición inicial yo ya la tengo acá en 7, si yo le digo que vaya y me coja 4 caracteres, me tomaría la posición 7, la 8, la 9 y la 10. ¿Qué me hace falta? Me hace falta quitarle esta posición, ¿no? Entonces para eso también después le resto 1, ¿sí? Entonces sería 10 menos 6 menos 1 me daría 3, ¿sí? En este caso sería la posición 7, la posición 8 y la posición 9, ¿listo? Y pues si se fijan acá, pues en el tipo de correo, ¿sí? Que fue como yo lo renombré acá abajo, ¿sí? Que le puse las sentencias para que me cambiara el nombre de esa columna y no me sacara todo este regueral de funciones, ¿sí? Si se fijan en la posición, en el identificador 3, efectivamente me sacó el MSN, que era lo que yo quería sacar. ¿Listo? Entonces espero que esto ya les quede, con esto ya les quede más claro, ¿sí? Ya con esto yo creo que les queda muchísimo más fácil, digamos, solo sacar el nombre del correo, que sería solo esto, esta posición inicial. Pueden ir a buscar el arroba, ¿sí? Entonces le ponen posición inicial en 0, digo en 1, sería posición inicial 1, y posición final le ponen str de esta columna buscando el carácter arroba menos 1 y ahí ya le saldría sin lío, ¿listo? Bueno, ya por último les voy a hacer una explicación de inner joins, digamos que un poco más interactiva para que lo puedan entender mucho mejor, ¿no? Entonces yo acá les tengo dos tablas, ¿sí? Con unos valores numéricos, ¿listo? Entonces los inner joins se explican muy bien con teoría de conjuntos, ¿no? Entonces aquí tengo la tabla 1, ¿no? Que me va a representar este conjuntico, esta bolita verde. Y la tabla 2 va a ser la bolita azul, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en esta intersección de las dos bolitas o de los dos conjuntos, ¿qué se me va a almacenar? Se me van a almacenar los valores, digamos, que sean iguales, tanto en la tabla 1 como en la tabla 2. En este caso es 350 y 400, que de hecho lo podemos verificar acá. En la tabla 1 tengo 350, 290, 130 y 400. En la tabla 2 tengo 400 que se me repite acá, ¿sí? En la tabla 1 como en la tabla 2. Tengo 160, 350, también se me repite tanto en la tabla 2 como en la tabla 1. Tengo 900, tengo 12 y tengo 3, ¿listo? Entonces justo en la intersección tengo los valores que se repiten en las dos tablas y digamos que en su conjunto, su restante, pues, se van a almacenar los valores que digamos, no estén iguales en las dos tablas, ¿sí? En este caso, en la tabla 1, el valor de 130 y 290 no estaba en la tabla 2, entonces se queda en este lado izquierdo, en su tablita, ¿sí? En su conjunto. En el caso de la tabla 2, estos cuatro valores no se repetían en la tabla 1, entonces se conservan en ese conjunto, ¿listo? Y entonces, si yo quisiera hacer un inner join, ¿sí? Que un inner join, ¿qué me va a hacer? Me va a sacar justamente los datos que yo obtenga en esa intersección. Entonces, si yo hago un inner join, el resultado que me va a obtener, me va a obtener la intersección de esas dos tablas, ¿sí? La intersección es los valores que se repiten en las dos tablas, ¿listo? En este caso sería 350 y 400, que ese sería efectivamente el resultado. Y ahora acá les pongo cómo sería en SQL, ¿no? Entonces yo me creé dos tablas, ¿sí? Porque recuerden que los joins nos toca, digamos que es para comparar dos tablas, dos o más tablas, ¿sí? En caso que vayan a hacer un join múltiple. En este caso lo vamos a hacer con dos tablas, ¿sí? Entonces en una tabla tengo los valores que ya pues les había puesto acá. En la tabla 1 tengo estos valores y si se fijan acá están. En la tabla 2 tengo estos valores que son los mismos que tengo acá, ¿listo? ¿Cómo se hace en código, no? Entonces otra vez, selecciono, importante aquí, hay algo diferente, ¿sí? Ya no en seleccionar, no puedo poner solo el nombre de la columna, ¿sí? Fíjense que acá las dos columnas, tanto en la tabla 1 como en la tabla 2 se llaman datos, ¿listo? Y a diferencia, ¿sí? Cuando yo voy a hacer un join, me toca indicarle la tabla, ¿sí? ¿Qué tabla es? En este caso, la tabla 1, punto, el nombre de la columna, ¿no? Entonces, tabla 1.datos me hace referencia a esta columna. Aquí le estoy poniendo que me le cambie el nombre a resultado, ¿listo?
¿De dónde es esa tabla? De la tabla 1, ¿listo? Es de la tabla 1, efectivamente. Y voy a hacer el inner join, ¿sí? Para comparar estas dos tablas. ¿Con qué tabla voy a comparar la tabla 1? Pues con la tabla 2, ¿sí o no? Entonces por eso en el inner join pongo la otra tabla con la cual yo quiero comparar, ¿no? Entonces tabla 1 con tabla 2, listo. ¿Y qué más me toca poner? Me toca poner esta sentencia on, ¿sí? Para decirle eh, que me encuentre, en este caso, pues lo que yo quería, la intersección, ¿sí? Entonces voy a decirle que los datos, sí, la columna de datos de la tabla 1, ¿sí? Son iguales a los datos de la tabla 2, entonces eso va a ser la intersección, ¿sí o no? Y pues, ¿qué me va a resultar? ¿Qué resultado me va a dar la búsqueda? Pues los datos que sean iguales en esta columna de datos de la tabla 2 con esta tabla de esta columna de datos de la tabla 1, ¿sí? Que como ya hemos visto, pues nos debe arrojar 350 y 400, efectivamente. ¿Listo? Espero que con esto ya les quede un poco más claro qué hace el tal inner join, ¿listo? Inner join nos saca los datos que estén en la intersección de las dos tablas, ¿listo? O sea, que sean iguales. Listo. Ahora vamos a pasar al left join, ¿listo? Entonces tenemos las mismas dos tablas. Voy a manejarlo siempre con las mismas tablas. ¿Para qué nos sirve el left join? El left join, si ustedes se fijan acá, ¿qué me va a estar cogiendo? Me va a estar cogiendo tanto los datos que sean iguales, ¿sí? En los que están en la intersección, como los datos restantes, pero solo de la tabla izquierda, en este caso sería la tabla 1, por eso es left join, ¿sí? Entonces me obtiene absolutamente todos los datos que yo tenga en la tabla, en la primera tabla que yo le puse, ¿no? Y pues el resultado me va a sacar exactamente todos los datos de la tabla número 1 en este caso. Si yo tuviera la tabla 2 aquí en esta posición y la tabla 1 la pusiera acá, pues entonces me obtendría los de la intersección más los datos de sobrantes, pues que no fueron iguales con la otra tabla, ¿listo? En este caso, como es left, ¿sí? Me toma la tabla que yo le había puesto acá en la izquierda, ¿sí? ¿Cómo se hace eso en código? Muy sencillo. Entonces otra vez tengo mis bases de datos acá, ¿sí o no? Mis tablitas, ¿no? Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a decirle select tabla 1.datos, ¿sí o no? Sería esta columna de esta tabla, que también me lo guarde como resultado, ¿sí o no? ¿De dónde es esa tabla? Es de tabla 1, ¿sí? Y acá el left join, ¿sí? Ya no es inner join, le voy a poner left join de tabla 2, ¿sí o no? Porque yo quiero comparar la tabla 1 con la tabla 2, ¿sí? En donde la tabla 1 va a estar a la izquierda y la tabla 2 va a estar a la derecha, ¿sí? Y le digo pues la misma instrucción, ¿no? Donde la tabla, la columna datos de la tabla 1 sea igual a los datos de la tabla 2, ¿sí? Pero pues como les digo, me va a sacar tanto los datos de la intersección, que eran 350 y 400, como los datos que también estén consignados en la tabla 1, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar al right join, que si ustedes se fijan es prácticamente lo mismo que el left join, pero pues ahora me va a tomar los datos de el conjunto de la tabla de la derecha, ¿sí? Entonces me va a tomar también los datos iguales, ¿sí? Los que estén en la intersección, y también me va a tomar los datos que no fueron iguales con la otra tabla, ¿sí? En este caso 3, 12, 160 y 900. Entonces, digamos que el left join casi que lo podríamos igualar a los datos de la tabla 1, ¿sí o no? Y el right join lo podríamos igualar a los datos de la tabla 2, ¿sí o no? Podría ser una comparación interesante. Ahora, ¿cómo hacemos eso en SQL? En SQL nosotros podríamos usar el right, ¿sí? El right join, ¿sí? Simplemente teníamos que cambiar acá el left o el inner por right. Pero si ustedes se fijan en SQLite me va a salir este error, ¿sí? El cual me dice que tanto la palabra secreta right como full outer joins, ¿sí? O sea, los joins de derecha y full outer no están soportados actualmente, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que yo no voy a poder usar el right join en esta versión de SQLite, ¿sí? Ya les voy a decir en qué programa estoy usando. De pronto, si ustedes están usando otra versión de SQLite, de pronto sí les deja, ¿sí? En este caso a mí no me deja, por eso les estoy explicando, ¿listo? Entonces, ¿cómo yo podría hacer el right join?
Bueno, recuerden que yo les había dicho que aquí en el left join, ¿sí? Si yo pusiera la tabla 2 aquí en donde está la tabla 1 y pongo la tabla 1 donde está la tabla 2, el left join me iría a coger los datos de la tabla 2, ¿sí o no? Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces tengo mis tablitas y mis columnas de nuestra base de datos inicial y ahora ya no voy a seleccionar la tabla 1, sino que voy a la la tabla 2, ¿sí? La columna de datos de la tabla 2. ¿De dónde es esa columna? De la tabla 2, ¿sí? Pues ahora la tabla 2 va a estar a la izquierda y voy a hacer un left join otra vez con la tabla 1, ¿no? Entonces la tabla 2 va a estar a la izquierda y la tabla 1 va a estar a la derecha, ¿listo? Y entonces, ¿qué voy a tener que comparar? Pues voy a decirle que en la columna de los datos de la tabla 2 sea igual a la a la columna de datos de la tabla 1, ¿sí? Y entonces ahí ya vamos a obtener el resultado que nosotros necesitamos, ¿no? Todos los datos de la columna de datos de la tabla 2, ¿sí? Que ya hemos dicho que podría ser, entre comillas, eh, equivalente a eso, ¿no? Aquí está el resultado, efectivamente. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las excepciones con, digamos, usando un left join más la expresión is null. Ya vamos a ver dónde tenemos que ponerla. Pero básicamente, si nosotros hacemos un left join y también usamos uso de is null, ¿qué vamos a obtener? ¿No? Entonces, otra vez, tengo mi tabla 1 y tengo mi tabla 2. Si yo solo quiero obtener los datos que no fueron, digamos, iguales o no están dentro de la intersección de la tabla izquierda, ¿sí? En este caso tabla 1, pues para eso yo voy a usar un left join con la expresión is null. ¿Y qué voy a obtener yo? Voy a obtener justamente los datos que no se intersectaron ni los datos que no se intersectaron de la otra tabla, ¿listo? Solo los que no se intersectaron, ¿sí? En este caso 130 y 290, ¿listo? ¿Cómo se hace eso en código? Muy sencillo. Fíjense que es toda esta partecita de código es exactamente lo mismo que hemos hecho en el left join, ¿sí? ¿Qué cambió? Vamos a agregar el where que ya hemos visto para qué servía, ¿no? En dónde, ¿sí? Yo le voy a decir, en este caso, fíjense que me toca ponerle tabla 2, ¿sí? No tengo que ponerle tabla 1. Y le voy a decir que la columna de datos en la tabla 2 es nulo, ¿sí? Uno pensaría que como yo quiero obtener los datos que no están en la intersección de la tabla izquierda, en este caso que sería la tabla 1, yo entonces debería ponerle acá tabla 1. Sin embargo, pues, no sé, SQLite funciona de esta forma. Entonces, tengo que ponerle, sí, le estoy diciendo que donde los datos de la tabla 2 sean nulos, sáqueme esos datos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver el resultado, me están saliendo justamente el 290 y el 130, ¿sí? Que es justamente lo que necesitamos, ¿listo? Entonces, esto también se necesita para un ejercicio, ¿sí? Si lo necesitan. Y ahora si nosotros quisiéramos hacer el join con isNull, ¿sí? O sea, para obtener los datos de la tabla 2 que no fueron intersectados, ¿sí? En este caso 3, 12, 160 y 900, ¿cómo podríamos programarlo? Entonces, no podemos, ya sabemos que no podemos hacerlo así, ¿sí? No podemos usar join, ¿sí? Me va a salir el mismo error. Entonces voy a tener que hacer lo mismo que hice la vez pasada, ¿no? Entonces, eh, voy a cambiar acá, va a ser mi tabla 2, va a ser ahora la tabla 1, ¿sí? El conjunto 1, pues, y la tabla 1 es al que yo le voy a hacer el join, que va a ser la tabla número 2, ¿sí? Entonces va a ser exactamente lo mismo, si se fijan, este código ya lo habíamos hecho en la otra expresión del join, ¿sí? Y también nos toca ponerle el where, fíjense acá también, no tengo que ponerle tabla 2, sino tabla 1, ¿sí? Siempre es como la contraria, importante eso. Y acá pues me está sacando los valores que no se intersectaron, 160, 900, 12 y 3, que eran los que estábamos buscando, efectivamente. ¿Listo? Y, y listo. Entonces eso sería todo por este repasito, presentación. Entonces nada, vamos a irnos a la base de datos en Access para mostrarles cómo podemos
exportarla o cómo podemos cambiarla a una base de datos tipo SQL. Entonces ya nos vemos. Listo, entonces ya estamos aquí en Access. ¿Sí? Ya acabo de cargar el archivito que está en la plataforma, el Bank Data. Y entonces pues tenemos estas tablas, ¿no? Tenemos tabla cliente, tabla cart, tabla client cart, account status y hometown, ¿listo? Importante acá, si les sirve de algo, ¿no? Yo les recomiendo que puedan usar esto, ¿no? Entonces se van a crear diseño consulta, les va a salir esto y les recomiendo que hagan este proceso, agreguen todas las tablas, ¿sí? Con status, cart, client, client cart y hometown. ¿Para qué? Pues le dan cerrar, para que ustedes puedan ver cómo están interconectadas cada una de estas tablas, ¿sí? Esto es muy importante para que ustedes sepan cómo puedan ir a hacer una comparación, ¿sí? Un join, pues, entre una tabla u otra, si es el caso, ¿sí? Si lo necesitan hacer. Entonces, lo pueden ir organizando así como lo tengo yo, si gustan ustedes, ¿sí? Ya les explico cómo podríamos leerlo. Entonces, esto lo ponemos acá y esta lo ponemos acá. Entonces, ¿cómo se podría leer? Aquí de entrada, ustedes pueden ver que más o menos, entre comillas, la tabla cliente es como la tabla principal de esta base de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se interconecta esta tabla de estatus de cuenta con la tabla cliente? Entonces, se conecta a través de estas columnas, de la columna ID account de la tabla cliente y de la columna ID de la tabla account status, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un join entre cliente y hometown, ¿no? Entonces, yo podría llegar a comparar la columna ID hometown de la tabla cliente con la columna ID hometown de la tabla hometown, ¿sí? Y acá si yo quisiera comparar cliente con client card, estas dos tablas, pues sería la columna ID de cliente con la columna ID cliente client card. Y entre estas dos pues se conectan con el ID de ID card y acá con la columna ID de la tabla card, ¿sí? Entonces esto sí les sirve, ¿no? Si no lo quieren ver o no lo necesitan, pues nada, de una vez pasan a intentar hacer la conversión, ¿no? Eh, no voy a guardar los cambios, listo. La verdad es un poco cansón traducir esta base de datos a una base de datos SQL, ¿sí? Yo la verdad pensaba que si uno le daba acá, guardar como, ¿sí? Uno de pronto lo podía guardar como SQL. Desafortunadamente no es así. Nos toca hacer un par de pasos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Se van a ir a parar en cada una de estas tablas y le van a dar clic derecho, ¿sí? Y le van a dar a exportar. ¿Y cómo lo van a exportar? Lo van a exportar como un archivo de Excel, ¿listo? Cuando le abran esto, aquí les va a decir a dónde quieren ir a guardarlo, ¿sí? En este caso, pues yo ya los guardé todos en el escritorio. Si ustedes se fijan acá, voy a irme a mi escritorio. Aquí tengo absolutamente todos cada una de las tablas, ¿sí? La tabla cliente, la tabla client card, todas ya las convertí a un archivo tipo Excel, ¿no? Entonces recuerden, clic derecho sobre la tabla, y le dan a Excel y la guardan, listo, donde quieran. Después, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que abrir cada uno de estos archivos de Excel, ¿sí? Abrir este, por ejemplo, que es el de la tabla clientes, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Van a ir a guardarlo como, le van a dar a examinar y no lo guardan como un libro de Excel, sino que lo van a guardar como un archivo separado por comas, CSV, este que está aquí, delimitado por comas. Y también tienen que ir a hacerlo por cada uno de los Exceles, ¿no? Que pues contienen cada una de las tablas de la base de datos, ¿listo? Entonces yo también ya lo hice, no me voy a poner a hacerlo aquí porque si no nos demoramos mucho. Y las tengo aquí guardadas en esta carpetica, ¿sí? Aquí los tengo, ¿no? Entonces acá un status card, client card y hometown. Lo pueden abrir, ¿sí? Como la traducción a archivo separado por comas la hizo Excel, pues igual se va a poder seguir leyendo con columnas, ¿no? Pero pues aquí ya, si ustedes se fijan, está guardado como un archivo separado por comas. ¿Listo? Después, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Python, ¿sí? Vamos a abrir un nuevo proyecto, vamos a abrir un archivo .py
Yo en este caso hice el proyecto directamente en la carpeta donde yo guardé los archivos separados por comas, ¿sí? Y para nuestro beneficio, alguien ya se había preocupado por esto e hizo una librería para convertir archivos CSV en forma de tablas a una base de datos de tipo SQLite, ¿no? Entonces, ¿cuál es la librería? La librería es esta, ¿sí? Se llama CSV to SQLite, ¿sí? Aquí yo lo estoy viendo desde GitHub, también este link se los dejo en la descripción para que lo puedan ir a ver. Y importante, nos toca instalarlo, entonces rápidamente, ¿cómo instalo? ¿No? Entonces aquí de una vez me dice, si lo queremos instalar por consola, lo podemos instalar con esta linecita de código, se puede hacer directamente desde Python, ¿sí? Entonces se van aquí abajito, si están en PyCharm, le van a dar a terminal, ¿sí? Y acá pues copian directamente esa línea, ¿sí? Y le dan enter. Yo ya la tengo instalada, ¿sí? Por eso me sale que el requerimiento ya ha sido satisfacido o completado porque yo ya la tengo instalada en este caso. En su caso, pues, en el caso de ustedes más bien, pues les va a descargar la librería y se las va a instalar, ¿listo? Y acá también nos dice qué tenemos que hacer para convertir este archivo, digamos, esto es una serie de archivos CSV a una base de datos de SQLite. Entonces me van a copiar esto tal cual así, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué es lo que hace, ¿no? Entonces primero importamos la librería, eso es importante, ¿no? Y acá me dice que crea una variable que se llama opciones, la cual llama a la librería csv.sqlite, el cual está llamando a una función o método, ¿sí? Que se llama csvOptions y le está pasando estos parámetros. Les recomiendo que no lo cambien, ¿sí? De hecho ahorita nos va a tocar ponerle uno extra, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y acá nos dice input files, ¿sí? ¿Qué significa input files? Pues archivos de entrada. Si ustedes se fijan acá, él está poniendo, el que creó esta librería o la que creó esta librería, está poniendo los archivos separados por comas. Entonces, aquí es donde yo voy a tener que poner cada uno de mis archivos CSV que acabo de convertir, ¿no? Entonces, los tengo acá directamente, ¿no? Entonces, puedo ir a ponerle directamente eh, client, ¿sí o no? Client.csv. Después, coma, siguiente tabla, ¿sí? Puedo poner todas las tablas de una vez. Esto fue lo que me pareció chévere de esta librería. Entonces voy a cargar la de cart.csv. Después cargamos la de cliente ya está. Ahora vamos a cargar clientcart.csv. Vamos a cargar también, ¿cuál nos falta? Nos falta account status. ¿Listo? Account status, ¿sí? Les recomiendo que lo guarden con el mismo nombre de la tabla que está por defecto acá en Access, ¿sí? Cuando lo guarden en Excel y cuando lo conviertan de Excel a archivo separado por comas, ¿listo? CSV y creo que nos falta una que sería este hometown, ¿listo? Listo, dos puntos, hometown.csv. Pues aquí, de hecho aquí nos dice, ¿no? Pasa una lista de los archivos CSV. Entonces ya le pasamos 1, 2, 3, 4, 5, que serían las mismas 5 tablas que tengo acá, ¿no? Pueden revisar bien, revisen muy bien que sea exactamente el mismo nombre con el cual ustedes guardaron, ¿sí? Y acá abajito, pues básicamente otra vez llama a esta librería CSV to SQLite y le dice que escriba que llama a esta función que dice escribir CSV, no sé qué para qué será, en el cual hay que pasarle unos parámetros de entrada. Uno, estos input files que serían un arreglo con todos los archivos CSV, ¿sí? Que cada archivo CSV contiene cada una de las tablas de esa base de datos, ¿sí? Segundo, nos toca ponerle el nombre a nuestra base de datos, ¿sí? En este caso viene por defecto con output, pero lo podemos poner base datos. ¿Cómo es que se llama este archivo? Se llama bankdata, ¿sí? Bankdata. Y la extensión, esta si no la cambian, esta sería la extensión de una base de datos SQLite.
¿listo? Y nada, coma, y le pasamos el parámetro de las opciones, ¿listo? Entonces aquí, ¿qué les recomiendo yo? ¿Sí? Este archivo separado por comas que se genera cuando yo lo guardo desde Excel, desafortunadamente no me lo está separando por comas, sino por puntos y comas, ¿sí? Entonces, el problema es que cuando yo vaya a cargar la base de datos, en otro programa que me lea bases de datos SQLite, él no va a entender que cada columna va a estar separada por un punto y coma. Entonces, ¿cómo hago yo para decirle que me cree la base de datos teniendo en cuenta no comas, sino punto y comas, ¿no? Entonces, yo me puse acá a buscar en la información de esta librería, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, el único archivo de Python es este, ¿sí? Acá hay un punto .py. Entonces lo abrí, ¿sí? Y si se fijan acá, pues bueno, hay una serie de funciones, ¿no? Aquí está creando una clase. En este caso, este sería el método constructor, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aquí, cuando crea esta variable de opciones, ¿sí? Justamente está llamando a esa clase, CSV Options, que sería esta clase de acá, ¿sí o no? Y básicamente, los valores que le está pasando acá serían los valores iniciales del constructor de esta clase, ¿sí? Y si ustedes se fijan acá también, hay un parámetro que ya viene por defecto, que es el delimitador, que viene por comas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, copiamos esto, nos vamos a Python y le pasamos otro parámetro para redefinir el delimitador, ¿sí? Que como les digo, desafortunadamente Excel lo pone con puntos y comas para que cuando él lo abra lo pueda seguir leyendo con columnas, ¿sí? Pero como nosotros sí necesitamos que nos tome en cuenta que después de cada punto y coma, en este caso, es una nueva columna o un dato de otra columna, ¿sí? Entonces me va a tocar hacerle esta cosita extra acá, ¿listo? ¿Y qué nos falta hacer? Pues nada, simplemente corremos en nuestro archivito y si ustedes se fijan, él de una vez aquí te crea la base de datos, ¿sí? Como lo hemos nombrado, base de datos bankdata.sqlite. Aquí está, con la extensión, ¿no? Y ahora, ¿cómo nosotros podemos leer esa base de datos? Entonces yo les recomiendo que usen este programita, es gratis, ¿sí? Es gratuito. Se llama DB Browser for SQLite. Es muy bueno, nos permite ver toda la base de datos, todas las tablas de la base de datos. Y aquí mismo es donde yo puedo hacer las consultas. De hecho, todos los ejemplos que les hice en la presentación, que les hice anteriormente, pues toda la hice desde este programita. Entonces, yo ya lo tengo acá abierto, ya lo descargué, ya lo he usado como les he dicho. ¿Y qué tenemos que hacer? Como ya tenemos nuestra base de datos SQLite, simplemente tenemos que darle acá este botoncito que dice Open Database y vamos a ir a buscar donde se nos generó nuestra base de datos, ¿sí? Con esta conversión que usamos con esta librería, ¿sí? Yo lo tengo acá en el escritorio y si se acuerdan esta fue la que nosotros creamos, ¿no? Base de datos bankdata.sqlite y ya pues le dan a abrir y él de una vez ya les carga, ¿no? Entonces aquí digamos que la primera pestañita que se llama Data Base Structure, aquí les va a salir todas las tablas que contienen esa base de datos, ¿sí? Entonces fíjense que están las tablas, las mismas tablas que están en Access, ¿no? Entonces el estatus de la cuenta, si le abren el desplegable, aquí van a poder ver las columnas de esa tabla y qué tipo de datos albergan esas columnas, ¿sí? Si abrimos la de cart, si abrimos la de client, ¿sí? Acá están todas con sus tipos de datos, ¿listo? Si ustedes quieren ir a ver los datos de una tabla en específico, se pasan a esta pestañita de Browse Data. Aquí por defecto carga la primera tabla. ¿Y cómo la podemos cambiar? Pues simplemente le damos acá y seleccionamos la tabla que nosotros queremos ver. Por ejemplo, damos la de cliente, ¿sí? Entonces ahí me carga toda la base de datos, ¿listo? Eh, por cada una de sus columnitas, ¿no? Entonces aquí pueden ver todos los datos, ¿sí?
Si quisieran agregarse un dato extra, ¿sí? Si quieren, no estoy diciendo que toque, pero si quieren, le pueden dar aquí, ¿sí? Les va a crear una posición nula. Si le dan doble clic, acá pueden empezar a escribir, ¿listo? En este caso, pues yo no voy a hacer eso, yo la voy a borrar, entonces le voy a dar acá, ¿listo? Y nada, pues como les digo, pueden ver los datos de todas las tablas aquí rápidamente, ¿listo? Esto y el pragmas lo pueden dejar así tal cual. ¿Y dónde pueden ir ustedes a ejecutar como tal SQLite? Aquí en esta pestañita que se llama SQL, ¿listo? Y acá pues les va a generar como una especie de scripts en donde pueden ir haciendo sus consultas, que sería lo mismo que en Access, cuando ustedes le dan acá a crear, diseño de consulta y crean una nueva consulta. Si le dan clic derecho, vista SQL, aquí pueden empezar a escribir instrucciones de SQL. Es lo mismo, aquí yo puedo empezar a escribir instrucciones de SQLite, ¿listo? Si quieren crear más de una consulta, simplemente le dan acá, ¿sí? Y ya tienen otra consulta. Para correr la consulta le pueden dar a este botoncito, ¿sí? Y pues digamos cuando ya tengan las 7 consultas, le pueden dar aquí a File y le dan que guarde el proyecto como para que ustedes puedan guardar pues todas sus consultas y no se les vaya a refundir, ¿listo? Entonces esta sería la forma de convertir desde Access esta base de datos pasando por Python y pues leyéndola desde este programa que ya es de SQLite, ¿listo? Entonces ya por último, yo pues ya había hecho, como les dije, todo el reto. Yo ya tengo acá un proyectico, si no estoy mal es este, en el cual yo ya tengo, no, este no es este es, listo. En donde pues yo ya tengo todas las consultas referentes a pues lo que nos estaban pidiendo en el reto, ¿no? Entonces, como les dije, pues les iba a hacer una explicación rápida, así pasando rápidamente. Aquí les pongo el enunciado, ¿listo? Entonces en lo primero nos pedían que una lista de distintas carreras de los clientes banco ordenadas alfabéticamente, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Seleccionar la columna carril de la tabla cliente, teníamos que agruparlas y ordenarlas por justamente esa columna carril de forma ascendente, porque recordemos que alfabéticamente de la A a la Z nos toca con ascendente. Y en la plataforma les van a pedir que le pongan esta línea. Esta línea simplemente lo que hace es limitar la búsqueda a los primeros 100 datos, ¿sí? Para que no vayas a explotarles allá como tal como el sistema que nos evalúa a nosotros, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que lo pongan para que no se vayan a tirar algo por ahí, ¿listo? Y nada, como les decía, si quieren correr la consulta, simplemente le dan aquí a correr, ¿sí? Entonces aquí esto sería como la consolita de Python más o menos. Y aquí le sale como tal la consulta, que de hecho de aquí es donde yo estaba sacando las fotos, yo sacaba para los ejemplos que les di en la presentación que les hice al inicio del video, ¿listo? Y nada, pues aquí está como tal la consulta, ¿no? Entonces, antropología, arquitectura, organizados alfabéticamente desde la A a la Z, ¿listo? Vamos a pasar a la consulta 1. Listo, nos decían que para cada carrera, o sea, lo mismo que antes, tuviéramos la cantidad de clientes ordenada de mayor a menor y que en caso de empate ordenara las carreras alfabéticamente. Ya de hecho, en la presentación que les hice hicimos algo muy similar, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que ir a seleccionar la columna carril de la tabla cliente. Teníamos que crearnos otra columna que nos contara eh, digamos que cuántas personas habían cursado determinada carrera, ¿sí? Y acá pues yo la renombré como cantidad de clientes, ¿sí? Y pues para obtener los valores únicos con el group by, ¿no? Y teníamos que ordenarlo por, aquí nos decían de mayor a menor por la cantidad de clientes, entonces acuérdense, toca ponerle tal cual, ¿sí? Entonces cantidad de clientes lo tengo acá, por eso lo puse así, de forma descendente para que me coja de mayor a menor, como ya hemos visto. Y le tengo que poner otro ordenamiento, ¿sí? En este caso que me ordenara digamos, alfabéticamente,
de la A a la Z por esta columna, ¿no? Entonces, lo importante acá era, por ejemplo, miren acá, acá hay un empate entre arte, historia y química. Entonces, si ustedes no le ponen esto, de pronto primero le salía química, después arte, después historia, ¿sí? Entonces la idea es que si hay empate, esos registros que están empatados estén ordenados de forma, digamos, alfabéticamente, ¿no? De la A a la Z, ¿listo? Entonces lo podemos correr, pues si no me creen, ahí estaría, ¿no? Entonces aquí está la misma que estamos verificando ahorita, arte, historia y química, ¿no? El primero era ciencias biológicas. Y nada, por ejemplo, aquí hay otro empate de 284 entre física, humanidades y psicología, ¿sí? Fíjense que también está ordenado alfabéticamente. Listo, entonces ahora pasamos a la consulta número 2. Nos pedían que, aquí ya vamos a empezar a usar los joins, ¿no? Nos pedían que el nombre de las tarjetas que no están siendo utilizadas, entonces aquí ya de por sí nos está diciendo que nos toca usar un join con la expresión is null, ¿no? Porque me toca obtener los que no están siendo utilizados, ¿sí? O sea, los que no están en el intercepto de los dos conjuntos. Entonces, pues yo qué hice, ¿no? Entonces fui a buscar la columna card de la tabla card. Acuérdense que cuando ya estamos usando joins, las columnas nos toca decirle de qué tabla son, ¿sí? Separado por el punto y el nombre de la columna, ¿sí o no? Entonces, la columna card acá está, sería esta. Y entonces le digo que de dónde es esa columna, ¿no? De la tabla carta en este caso. Voy a hacer un left join, ¿sí? Para obtener justamente las que no están siendo utilizadas, ¿sí? Y le voy a hacer el join a la tabla clean card. Que la tabla clean card, perdón, nos está teniendo pues todos los clientes, ¿sí? ¿Qué cliente, digamos, tiene determinada tarjeta o no? ¿Sí? Entonces, por eso hago el left join con este y después le digo que me compare la columna ID de la tabla cart y que si es igual a la columna ID cart de la tabla clean cart. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es esto? Porque fíjense acá que, digamos, en la tabla clean cart tengo este tal ID y yo me devuelvo a cart. Acá ese mismo ID es el que yo tengo acá en esta otra columna de la tabla cart. Entonces me toca comparar donde esas dos sean iguales. Le voy a decir que donde en la columna ID cart, ¿sí? Acuérdense que toca siempre tomar como tal la otra tabla, ¿sí? En este caso la del join, ¿sí? De la tabla clean cart y le digo que donde sea nulo, ¿sí? Para obtener los datos que no están siendo utilizados, en este caso el nombre de las tarjetas que no están siendo utilizadas, ¿listo? Me toca agrupar para sacar los valores únicos y también me pedía que ordenar alfabéticamente, ¿no? Entonces le pongo order by, pues la misma columna que es la única que tengo acá, de forma ascendente para que me lo ordene alfabéticamente a Z. Y ya si lo corro, no sé por qué me salió ese error. Debe ser que falló algo, pero no, ni siquiera le cambié nada. Bueno, en fin. Y nada, entonces aquí ya me sale, ¿no? Entonces Black Credit Card, efectivamente. Gold Debit Card, efectivamente. Y una que no salía por acá, que era esta. La tarjeta de crédito verde, listo. Entonces ahora pasamos al número 3. Listo. Número 3, déjenme bajo esto por acá. Y por abajo también el as. Listo. Ah, bueno, importante acá también le puse el limit 100. En este caso no sería importante ponerlo porque solo hay tres datos, pero bueno, igual, pónganlo por si acaso. Entonces aquí que me pedían la cantidad de clientes para cada uno de los estados de cuenta, ordenados también alfabéticamente. Listo. Entonces, no sé por qué acá en el order by no está el ascendente, acá hace falta. ¿Listo? Y entonces, ¿qué tenía que sacar yo, no? Entonces tenía que sacar la columna con status. ¿Dónde está esa columna con status? Está en la tabla con status, ¿no? Vamos a ir a buscarla. Con status. Aquí está. Entonces acá está tanto el ID como pues el estado de cuenta, ¿no? Bajo normal, preferencial o VIP. ¿Listo?
y la cantidad de clientes. Entonces me toca ir a comparar muy seguramente este ID con la tabla clientes, que acá él tiene también una columna que se llama idea con status, ¿no? Entonces me toca hacer un join entre esta columna de esta tabla y esta columna de esta tabla, ¿listo? Entonces, bueno, primero saco la columna con status, toco en corchetes porque esa columna tiene un espacio, el nombre de esa columna, ¿sí? Después tengo que contar, ¿sí? Los valores iguales, ¿sí? Digamos que tienen el mismo estado de cuenta, ¿no? Entonces sería count para esto mismo. Y yo acá pues lo renombré para que no me salga esa expresión así fea. Y le puse cantidad de clientes, ¿no? Que es lo mismo que está acá. ¿De dónde estoy llamando esta columna de con status? Pues de la tabla con status. Y en este caso sí necesito los interceptos, entonces voy a hacer un inner join, ¿listo? Un inner join con cuál, con la tabla cliente, ¿sí? En donde, como ya hemos visto, la columna ID de la tabla con status sea igual a la columna ID a con status de la tabla cliente, ¿listo? Y pues nada, valores únicos, para eso es el group by. Y por último, ordenarlo justamente por esa columna alfabéticamente de la A a la Z, ¿no? Entonces si lo corremos, ahí nos va a salir. Entonces normal, 2309, referencial 2255, y uno que nos salía ahí, VIP 2213, listo. Entonces ahí también nos podemos dar cuenta que entonces no hay ninguno con un estado de cuenta bajo, ¿no? Listo. Entonces seguimos al siguiente. Nos pedían el nombre y el apellido ordenados alfabéticamente en una sola columna. Entonces nos toca concatenarla. Concatenar estas dos columnas. Eso ya lo hicimos también en la explicación inicial. ¿De qué? De los clientes que tienen solo una tarjeta de crédito. Importante eso. Que tienen solo una tarjeta de crédito. ¿Listo? Entonces me voy a ir aquí a la consulta 4. Ah, bueno, también acá se le pone el límite 100. En este caso no es necesario, pero bueno. Entonces me voy a ir a la consulta número 4. Listo. Y entonces, ¿qué hice acá yo? ¿Listo? Espérenme, bajo acá el as para que no quede tan feo. De hecho, podríamos no sé si se puede correr esto acá. Ah, sí, listo, perfecto. Entonces, como nos toca concatenar, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca concatenar? Entonces, me voy a ir a Browse Data, voy a ir a cliente, a ver qué es lo que me toca concatenar. Toca concatenar esta columna de first name con esta de last name, ¿listo? Entonces, por eso yo le estoy diciendo que me toca hacer también un join, por eso estoy usando esta forma, ¿no? Tabla.columna. Entonces, la columna first name de la tabla cliente, concaténemelo entonces con los dos palitos que ya les había dicho. eh, Le agrego un espacio, ¿no? Para que no haya lío, ¿sí? Para que tenga un espacio entre el nombre y el apellido. Ya hemos explicado eso. Le ponemos otra vez doble palito este. Y nada, entonces otra vez. ¿De qué tabla? De la tabla cliente. ¿La columna cuál? La columna last line. Listo. Y yo la renombré tal cual está aquí, no lo piden. Entonces para eso uso as, nombre, apellido. Listo. ¿De dónde son esas dos columnas? Son de cliente. Listo. ¿Y con qué voy a ir a hacer el join yo? Voy a ir a hacer el join con la tabla Clean Card. Vamos a ver por qué. Entonces voy a ir a ver. Ustedes se fijan acá, importante, eh, tengo una columna ID de cliente, ¿sí o no? Que puedo ir a comparar con aquí la columna ID de la tabla cliente, ¿sí o no? Es exactamente la misma información. Y como yo saco si es tarjeta de crédito o no, entonces yo acá hice como un análisis, ¿no? Entonces si ustedes se fijan acá, el ID card, digamos, esto puede ser resumido acá en la tabla que hemos trabajado antes, la de card, ¿no? Entonces el ID, si ustedes se fijan acá, eh, digamos que estas son como las iniciales, ¿no? Entonces B, L, en este caso de Black, Credit Card, ¿sí? Entonces CC es para Credit Card. Si ustedes se fijan acá, aquí sería B, DC, sería tarjeta débito, ¿no? Entonces aquí sería DC. Yo necesito sacar solo las de crédito. Entonces, si ustedes analizan acá, siempre está esa estructura. Los dos últimos caracteres me dicen si es de crédito o de débito, ¿sí? Entonces, si yo me devuelvo acá a Clean Card, yo puedo ir a analizar los dos últimos caracteres y saber
y más bien sacar los que solo tengan CC, ¿no? Entonces me vuelvo acá, listo. Entonces hago un inner join con esa tabla de clean card, donde que, como ya les había dicho, la columna ID de la tabla cliente sea igual a la columna ID cliente de la tabla clean card, listo. Donde que aquí me toca poner una sentencia where, ¿sí? Y vamos a usar la última, como la última funcioncita que les expliqué, la de substr. Entonces recordemos, primer valor yo le paso la columna a la cual yo quiero sacarle algo, ¿no? Quiero subtraerle algo, ¿listo? Entonces en este caso pues es el ID de la tarjeta, ¿no? Perdón, el ID de la tarjeta sería este, ¿no? Y voy a ir a decirle que la posición inicial, que empieza en la posición número 3, ¿sí? Posición número 3, entonces acuérdense, aquí empieza todo desde 1, entonces digamos aquí sería S, sería posición 1, esta L o I sería la posición 2 y la posición 3 es donde empieza si es de crédito o si es de débito, ¿no? Entonces, por eso es desde la posición 3. ¿Y cuántos caracteres quiero coger yo? Pues quiero coger 2, ¿no? Entonces quiero coger desde el 3, quiero coger 1, 2, ¿no? Entonces sería la posición 3 y la posición 4. Y entonces le digo que dónde, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta primera posición me va a sacar CC, en la segunda me saca DC, en esta me saca DC, CC, CC y así sucesivamente. Entonces, yo acá con este where lo que intento es compararlo, ¿sí? Entonces le voy a decir que donde sea igual a CC, que es lo que a mí me importa, ¿sí? Donde los clientes tienen una tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, primero tengo que evaluar que sea solo de crédito, ¿sí? O sea, que no sea débito. Entonces, con esto solo saco las de crédito, listo. Después me toca agrupar, ¿sí o no? Me toca agrupar porque, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, aquí, listo, el cliente 1 tiene una tarjeta de crédito S, ¿sí? El cliente 2 tiene dos tarjetas, ¿sí? Una de débito, dos de débito, de hecho. El cliente 3 tiene dos de crédito, ¿sí? Entonces me toca ir a agrupar por cliente, ¿sí o no? Que es lo que estoy haciendo acá, que me agrupe. Eh, bueno, en este caso estoy agrupando por el nombre del cliente, ¿sí o no? Pero igual va a ser a colación a esto mismo, ¿no? Entonces, recuerden que acá en la tabla cliente, cada ID está relacionado con su nombre, entonces por eso puedo ir a agrupar por el nombre, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo agrupo así. ¿Para qué? Entonces, aquí voy a usar esta función, que esta sí no se las expliqué, pero básicamente esto es como para ponerle como un condicional extra, ¿no? Entonces, esto es teniendo que. Entonces aquí le puse la función count, esto también ya lo vimos, es que me cuente cuántas veces se repite el nombre de determinado cliente, ¿sí? Si es igual a 1, significa que, como yo aquí antes ya solo saqué los que tienen tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, si son iguales a 1, solo va a tener una tarjeta de crédito, que es lo que me están pidiendo. Si es diferente de 1, ¿sí? Si tiene 2, 3 o los que sea, que ya vimos que sí es posible, porque aquí en Clean Card, ustedes se fijan, por ejemplo, el cliente 3 tiene dos tarjetas de crédito, este no debería yo considerarlo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, solo si tienen una tarjeta de crédito, eso sería lo que traduce esta línea, pues me tomé el valor, ¿no? Y pues por último me decía que lo ordenara alfabéticamente en una sola columna, ¿no? Entonces, ordénemelo por, entonces por esto que ya, recuerdan que toca ponerle tal cual como lo pusimos en select, y como es de alfabéticamente de la A a la Z, pues con ascendente. Y ya pues si lo corremos, pues ahí nos salen los nombrecitos, ¿no? Que solo tienen una tarjeta de crédito. Podemos comprobar los que están acá, efectivamente. Massey, Norton, Ortega, Bradley, Vargas, Atkinson y listo, ahí está. Importante acá, me lo está limitando a 100, ¿sí? Así lo deberían poner en la plataforma, pero digamos que acá sí no hay lío, ¿sí? Ustedes lo podrían quitar acá y ver absolutamente todos los datos, ¿sí? Que serían, en este caso, 3271 datos, ¿listo? Les dejo acá el limit porque, pues para que no se les olvide, ¿no? Entonces, limit 100, para que eso no les va a explotar la plataforma ya, Jorge, ¿no? Listo, entonces pasamos ahora a la consulta número 5. Entonces, ¿qué nos pedían? Que organizáramos, espérenme, yo bajo esto acá para que sea más bonito. Listo, esto también lo puedo bajar,
listo. Ah, hecho acá, listo. Que organicemos de mayor a menor con dos cifras decimales, entonces aquí ya podemos ver que nos toca usar un round, ¿sí o no? De mayor a menor nos va a tocar usar un ascendente o descendente dependiendo si es número o letra, ¿sí o no? Presente la lista de ciudades en las que el promedio de edad de los clientes es mayor a 40. Entonces seguramente también nos toca hacer o un where on having dependiendo, ¿sí? En caso de empate en el promedio, presente las ciudades por orden alfabético. Esto ya también les había hecho un ejemplo similar, ¿no? Listo, entonces yo qué hice. Aquí nos está diciendo que necesitamos la edad y el hometown, sí que es como donde vive, ¿no? Entonces, eso lo podemos encontrar acá. En hometown, aquí nos pide, nos está mostrando, pues, como tal, cada una de las ciudades, o sí, esos son como ciudades, con un ID, ¿sí? Que ese ID lo puedo yo ir a comparar en la tabla cliente con este tal ID hometown que está acá, ¿sí? Y, y a su vez, pues lo puedo comparar con la edad para pues poder sacar el promedio, que nos toca usar el average, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Selecciono la columna hometown de la tabla hometown, ¿sí? Voy a redondear porque me están pidiendo que redondee. ¿Qué voy a redondear? Voy a redondear el promedio de edades, ¿sí o no? ¿Dónde tengo las edades? La tengo en la columna age de la tabla cliente, ¿sí o no? Y me pedían que con dos decimales, entonces, coma 2 para el round, ¿sí o no? Y acá lo estoy renombrando así tal cual como ellos lo ponen, promedio de edad. ¿De dónde es esto de hometown? Esta columna hometown, pues de la tabla hometown. ¿Con qué voy a hacer el join? ¿Con qué voy a ir a comparar? ¿Con qué tabla? Con la tabla cliente, ¿sí o no? ¿En donde qué? En donde, como ya hemos visto, la columna ID hometown de la tabla hometown sea igual a la columna ID hometown de la tabla cliente, ¿sí o no? Listo. También nos toca agrupar para que pues me vaya sacando como tal el promedio de edades, ¿sí o no? Y acá otra vez voy a usar un having en este caso, ¿sí? ¿Para qué? Para que ella vaya y me saque que como tal, el promedio de edades solo me tome los que sean mayores a 40, que es lo que me están pidiendo acá, ¿sí o no? Pues para eso uso este having, ¿no? Donde el promedio de la edad de clientes, ¿sí? Sea mayor a 40, así se podría leer esta línea de código, ¿listo? Y por último me pedían que nos tocaba ordenar por dos cosas, ¿no? Entonces me pedían que ordenáramos primero por el promedio de edad de mayor a menor, como es un número. Entonces pongo tal cual, como lo tengo acá, ¿sí o no? Acuérdense, como es números, me toca descendente para que me salga de mayor a menor. Y que en caso, si es como lo mismo, en caso de empate, que me ordene en forma alfabética de la A a la Z por Hampton, ¿no? Entonces por eso le pongo acá el coma, que la columna Hampton me lo ordene de forma ascendente. Y también se puede limitar a 100. Si lo corremos, pues nos va a salir la consultica, ¿no? Entonces ahí está, Mulin 44,81, ¿sí? Por ahí el último que nos sale acá es Charlotte 42,72, ahí está. Esto está limitado a 100, que en realidad este tampoco es necesario. Fíjense que solo salen 57 valores, ¿no? Listo. Ya por último nos falta el punto número 6, la consulta número 6. Digamos que esto es muy similar al último ejercicio que les hice de cómo sacar el dominio de un correo, ¿sí o no? Entonces este sí lo voy a pasar rápido porque en realidad lo hice tal cual como se los expliqué, yo lo hice acá, ¿sí o no? Entonces déjenme lo organizo un poco. Listo. Entonces, ¿qué tengo acá? Uso la función substr, ¿sí? En donde voy a sacar, bueno, no lo leímos, ¿no? La dirección de correo electrónico sin el arroba ni el dominio, ¿sí? Entonces sería esta partecita, la dirección. El dominio nos toca ponerlo en mayúscula, el dominio del correo electrónico y finalmente el lugar de residencia de todos los clientes ordenados alfabéticamente por dirección. ¿Listo? Entonces nos toca ordenar por dirección. Entonces nos toca sacar la columna de correo dos veces, ¿sí? Para sacar la dirección y el dominio. Y la columna hometown, que ya sabemos dónde está por la consulta anterior, ¿no? Entonces nos va a tocar hacer un join otra vez entre la tabla cliente y la tabla hometown, ¿listo?
Entonces primero me piden que saque esta dirección, ¿no? Entonces yo qué hice, acordémonos, uso la función substr para sacar una cadena, ¿sí? Primer valor le paso a la columna, entonces ¿dónde tengo el mail yo lo tengo en la columna mail de la tabla cliente, podemos ir a comprobar. Entonces estoy en la tabla cliente, que al final era, no acá, esto aquí está el correo en la columna mail, listo. Segundo parámetro, dígame el inicio de la cadena que usted quiere sacar, ¿no? Entonces, en este caso sería la 1 porque yo quiero sacar la dirección del correo, ¿no? Y después cuántas posiciones usted va a querer sacar, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago acá? Pues voy y busco el arroba, ¿sí? Si me vuelvo acá, voy y busco el arroba, ¿sí o no? Y le resto, eso me va a devolver la posición del arroba, le resto 1 y ya pues voy a tener solo lo que me están pidiendo, ¿no? Que es justamente lo que estoy haciendo acá, uso la función str, que vaya, que le pongo la columna, ¿no? Que vaya y me busque la arroba, ¿sí? Y le resto 1, listo, ahí ya tendría esta. Y acá la renombro como dirección, que es como tal cual como la están poniendo acá, ¿listo? La segunda que me tocaba sacar el dominio, esta sí ya la expliqué como tal en el ejercicio que hicimos. Lo único diferente es que hay que agregarle la función upper para que me salga todo en mayúscula, ¿listo? Entonces recordemos más o menos qué tocaba hacer. Entonces otra vez acá, vamos a sacar o a extraer una partecita, una cadena, ¿sí? Primer valor le pasamos la columna, ¿no? En este caso sigue siendo la del mail. Segundo, desde qué posición, ¿sí o no? Entonces en este caso voy y busco el arroba y me toca sumarle 1 para que empiece desde después de la posición después del arroba, ¿sí o no? Sería en este caso acá, listo. Después coma, le tengo que pasar hasta cuántos caracteres yo quiero que saque, ¿no? Entonces, acordémonos, primero voy y busco el punto, ¿no? Entonces esto me arroja la posición del punto. Después le resto el valor de la posición de la arroba y a su vez también me toca restarle 1 para que no me coja el punto, ¿listo? También lo podrían tratar de hacer con len, que como les dije que había visto que algunos lo estaban intentando con el len, listo, lo pueden también intentar. Aquí que estoy haciendo, lo estoy renombrando como la columna dominio, listo. Y por último me tocó sacar la columna hometown, listo, esa columna donde es de la tabla hometown, listo, no hay lío. Entonces, de dónde son como tal, las columnas principales de la tabla cliente, ¿listo? De dónde, con qué voy a hacer yo, con qué voy a comparar, con qué va a hacer el join yo, con la tabla hometown, ¿listo? En donde, otra vez, esto es lo mismo. El ID hometown, que es una columna de la tabla cliente, sea igual al ID hometown, que es una columna de la tabla hometown, ¿listo? Y nada, ya por último, lo que nos faltaba era ordenar, ¿no? Entonces primero nos pedía, no, creo que solo hay que ordenar por dirección, ¿sí o no? Era por dirección. Aquí está, por dirección. Entonces order by, lo pongo tal cual, ¿sí? Que fue esta columnita es la que yo estoy sacando para obtener la dirección. Entonces lo pongo así tal cual, listo. Y ya, ahí ya se me ordenaría. De hecho aquí me falta el ascendente, se me olvidó. Y también el limit 100, acá sí es importante el limit 100 porque acá sí salen un montón de valores. Listo. Entonces si lo corremos, ahí nos sale, ¿no? Entonces la dirección del correo sola, el dominio solo en mayúscula y dónde vive, ¿no? Ahí está. Esto está limitado como tal a 100 datos, ¿sí? Sí, aquí, como les digo, no importa, casi los podríamos ver todos. Entonces lo vuelvo a correr para que me saque todos, ¿sí? Si se fijan son 6777, ¿listo? Entonces, nada, eso sería como tal la explicación rápida que les quería hacer de las consultas como yo las hice. Se pueden guiar como yo las hice o pues pueden hacerlas desde cero como prefieran, no hay lío. Entonces, nada, espero que les haya servido este video para entender un poquito más de SQL y pues digamos un poquito también de SQLite, ¿sí? Les recomiendo mucho esta aplicación, a mí me sirvió bastante, ¿sí? Ahí les dejo el link entonces en la caja de información para que lo descarguen si quieren. Lo mismo, esto de convertir la base de datos de Access a una base de datos SQLite,
lo pueden hacer. Igual yo también en los comentarios también les dejo un link digamos, a un repositorio mío de GitHub y ahí les voy a dejar como tal la base de datos que creamos, listo, por si alguien la necesita. Y ya, pues si al caso también les dejo un TXT con las consultas que hice, si alguien las necesita también, listo. Entonces eso sería todo por este video. Nos vemos ya en el siguiente reto que por ahí ya vi, está un poquito largo. Entonces, si acaso nos vemos la otra semana y vamos a intentar resolverlo, listo. Entonces, nada, muchas gracias y nos vemos.